imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos y alabamos, adoramos tu santo nombre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra fluye y tu palabra será dada en esta mañana. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para recibir de ti las directrices que ayudarán a edificar nuestra vida y nuestro ser. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto es que estamos aquí en esta mañana para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Levanta tus manos hacia el cielo. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la vida que tú nos da. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es justo, Él es grande. Él es el quien que nos da la fortaleza de estar aquí en esta mañana. Es el quien que nos da la fortaleza de levantar cada mañana. La Biblia dice, su bondad, su misericordia nunca se llega a su fin. Más bien cada mañana se renueva. Es por eso que hoy en esta mañana que estamos aquí hoy en esta mañana por la misericordia de Dios. Por eso tenemos que agradecer a Dios por su misericordia, porque Él es fiel. Porque Él es fiel y la fidelidad de Dios sigue cada día en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu compasión, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, oh Dios, reunidos como un solo cuerpo para adorarte, para exaltar tu santo nombre, para glorificarte, Señor, en esta mañana. Oh, te damos gracias por la vida que tú nos das y la vida en abundancia, Señor. Gracias por perdonarnos, Padre. Reconocemos en esta mañana que somos pecadores ante ti. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar muchas veces no está conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos. Señor, líbranos. Señor, límpianos. Señor, santifícanos y permite, oh Dios, que podamos presentarnos ante ti con un corazón conforme a tu voluntad. Señor, aquí está tu congregación, aquí está tu iglesia. Toma el control, Señor, de esa congregación, Señor. Toma el control de la vida de cada persona aquí presente, Señor. Tú conoces sus vidas. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, santifícanos y prepáranos, Señor, para escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, oh Dios, para escucharte hablar, porque necesitamos más y más de ti, Señor. Señor, toma el control. Si alguna persona llega en este lugar con alguna enfermedad, Señor, tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que purifica. Tú eres el Dios que levanta. Oh Dios, levanta a los caídos en esta mañana, Padre Celestial. Levanta, oh Dios, a los corazones afligidos. Levanta, oh Dios, a los corazones que están entristecidos. Tú eres el Dios de gozo, porque tu palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tu gozo en nuestras vidas en esta mañana. Gracias por darnos el reposo y el descanso cada día, Padre Celestial. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma el control de esta atmósfera, Señor. Toma el control de este lugar. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de cada cosa que vamos a realizar en este lugar, Señor. Sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Por eso te adoramos.
te exaltamos, te glorificamos, te alabamos. Porque grande eres tú, digno eres tú, Señor. En esta mañana levantamos nuestra oración por esta ciudad, Señor. Que está, oh Dios, festejando un año más de fundación. Pero tú eres el Dios de esta ciudad. Ora en esta mañana por esta ciudad donde vivimos, donde despertamos cada día, donde trabajamos. Ora por esta ciudad. Porque si eres el Señor, si el Señor no es el Señor de esta ciudad, vano es. Si es el Señor que está gobernando esta ciudad, vano es. Señor, levantamos esta ciudad Guayaquil entre tus manos, Señor. Que seas tú que estás dirigiendo esta ciudad. Que seas tú que se quedas tomando el control de esta ciudad, Señor. Toma el control de cada barrio, toma el control de cada espacio, de cada rincón, toma el control de cada calle, Señor. Y que seas tú, Señor, que está ministrando, oh Dios, cada pueblo, cada persona que está viviendo, oh Dios, en esta ciudad, Señor. Que tu luz brilla en esta ciudad, Padre. Que tu Espíritu de Dios fluya en esta ciudad. Porque tú eres el Dios de esta ciudad, Señor. Tú eres el Dios de cada persona, oh Dios, que se vive en esta ciudad. Cada casa, cada hogar, Señor. Entra, oh Dios, en los barrios que son barrios calientes, rojos. Tú eres el Dios que pone paz. Tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios de orden. Tú eres el Dios que da seguridad. Señor, en esta mañana oramos por la seguridad de esta ciudad. Oramos por la paz de esta ciudad, Señor. Porque tú eres el Dios que da paz, tú eres el Dios que da la seguridad, que tú eres el Dios que da la protección. Oh, en el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de esta ciudad. Donde que podemos descansar y dormir en paz. Porque sabemos que tú eres el Dios. Porque sabemos que tú eres el Dios que protege, el Dios que cuide. En el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, te glorificamos y asimismo te oramos. Y asimismo te oramos en esta mañana. Amén y amén. Los niños pueden subir en la parte alta para recibir a sus enseñanzas. Mientras tanto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús está con cada uno de nosotros. Siempre es un privilegio, es una gracia que Dios nos da para estar aquí, para llevar la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 19, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Padre, gracias en esta mañana una vez más por esta palabra. Señor, sin tu Espíritu no vamos a poder decir nada. Por más no es mucho versículos, pero es tú que pon palabra en la boca, Señor. Utiliza a tu siervo en esta mañana y permite, oh Dios, que seas tú que me guía, que seas tú, oh Dios, que me da esa fortaleza, ese poder tuyo. Y permite, oh Dios, que esta palabra fluye dentro de nosotros en esta mañana, escuchándote hablar. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Dice a la persona que está a tu lado, deje que fluye el Espíritu Santo. No lo apagues, no lo entristeces. Deje que fluye el Espíritu Santo. No lo apagues, no lo entristece. Ese es el tema que vamos a intentar desarrollar en esta mañana. No apaguéis al Espíritu Santo. El libro de Tesalonicenses es un libro del Nuevo Testamento que fue escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 51 después de Cristo. Pero sin embargo, se puede leer en el versículo del capítulo 1, el versículo 1, que se hace mención que
pareciera que fue escrito por varias personas. Por ejemplo, Silas, se llama Silvano, Timoteo. Sin embargo, dice que fue escrita realmente por el apóstol Pablo. Y posiblemente dice que es la primera carta que el apóstol Pablo fue escrito y fue dirigido a la iglesia tesalónica en ese entonces, que era la ciudad más grande e importante en la provincia romana. Al final de esta carta, donde estamos en el capítulo 5, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones prácticas, una serie de advertencias para la vida diaria del creyente. Y si leamos en el versículo 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo y por todo. Y más adelante en el versículo 19, da una advertencia muy clara: no apaguéis al Espíritu. Según muchos doctores teólogos, dice que hablando de no apaguéis al Espíritu Santo, se hace referencia al siguiente versículo que dice: no menospreciáis las profecías. A otros que dicen, no, ese versículo es más amplio, es una de forma general. Pero esta mañana no vamos a entrar allí, vamos a hablar de no apaguéis al Espíritu de una forma general. Porque las instrucciones finales del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica subrayan la responsabilidad del creyente, de usted y yo, de guardar su propia integridad espiritual con esta instrucción de no apagar al Espíritu. Lo que significa que es posible que un creyente reprima, suprima, obstaculice al Espíritu Santo. Es posible que un creyente se apague al Espíritu Santo. Sobre todo hoy en día donde estamos viviendo, donde la iglesia evangélica hace entender que no necesitamos más al Espíritu Santo, donde minimiza la importancia del Espíritu Santo en la vida espiritual de los creyentes. En un momento, en una ciudad, en un mundo donde estamos hablando la media verdad, sin el Espíritu Santo no podemos hablar de la verdad de Dios. Es por eso el apóstol Pablo no está insistiendo en esta mañana: no apaguéis, no apaguen al Espíritu. La palabra apagar o el verbo apagar se utiliza para referir a suprimir el fuego, sofocar la llama. El Espíritu Santo es como un fuego que mora en cada creyente. El Espíritu Santo es un fuego que vive dentro del creyente. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy en día, en esta mañana, tenemos que tener bien en claro que somos el templo del Espíritu Santo. Si somos el templo del Espíritu Santo, no podemos actuar en cualquier forma. Si somos el templo del Espíritu Santo, no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que llevar una vida, un estilo de vida que agrade a la voluntad de Dios, porque somos el templo del Espíritu de Dios. Cuando Pablo nos dice no apaguen el Espíritu, está advirtiendo
a los cristianos que no suprimamos al Espíritu Santo de Dios, que arde dentro de nuestras vidas. No apagamos el fuego del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esta advertencia a los tesalonicenses es similar cuando el apóstol Pablo escribió al apóstol Timoteo para decir que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 6. Que avive el don de Dios que hay en ti. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 6. Dice que, el primero. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. El día que usted y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es por eso que cada día que tenemos que permitir que se avive ese don dentro de nosotros, cada día. Esta es la razón por la cual que tenemos que entender que el fuego, hablando del fuego, es algo que significa pasión por las cosas de Dios, entusiasmo por las cosas de Dios, el poder, iluminación y pureza. El fuego representa la presencia de Dios que existe en cada cristiano, en cada creyente, mediante el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, que imparte ese don que nos bautiza, como dice Jesús, como dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, el versículo 11. Dice que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Dios dentro de nosotros es como un fuego que nos arde. Es un fuego que nos impulsa a adorar a Dios, a servir a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos impulsa a servir a Dios con un corazón conforme a la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo llenó por primera vez a los discípulos en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo desciende sobre ellos como llamas de fuego. Es por eso que entendamos, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, significa que Dios obra en la vida de esta persona y que participes en la comunión con Él a través del Espíritu Santo, quien te une a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que entender muy en claro, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, se te hace más sensible a la voz de Dios.
Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se vive gozosamente en la presencia de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está dispuesto a caminar en obediencia a la palabra de Dios. No hay excusas. Es porque cuando una persona está llena, la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios está en la vida de la persona, está más dispuesto a amar sin condición a su prójimo, aun cuando a sus enemigos. Está pronto para perdonar porque el Espíritu Santo está en la vida, vive, enciende en el corazón de esta persona. Porque el Espíritu de Dios está aquí, está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. No necesitas buscar señales extraordinarias para saber que el Espíritu es real. El Espíritu de Dios es real. No es una fuerza, no es viento, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es por eso que tenemos que desear que se brille el Espíritu Santo. Su presencia se manifiesta en tu camino, en tu caminar diario, en fe, en amor, en santidad y perseverancia. La plenitud del Espíritu no se trata de buscar una experiencia, sino reconocer al Espíritu como tu consolador. De reconocer al Espíritu Santo como tu maestro, quien te guía a una comunión más profunda con Dios. El Espíritu puede abrir tus ojos para ver cómo Dios está actuando en tu corazón cada día. El Espíritu Santo no es una fuerza vaga, sino el Dios vivo que mora dentro de ti. Te fortalece para vivir para Cristo hoy y produce en ti un estado de vida de santidad, caminando en la santificación. Porque el Espíritu Santo nos santifica para la obra de Dios. Dios quiere que usted y yo llevemos una vida que constantemente encendidas con el fuego del Espíritu Santo. El cristiano no puede caminar como muerto, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El cristiano no podemos adorar a Dios como muerto. Tenemos que adorar a Dios con gozo, con alegría, porque Dios es un Dios vivo. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagro. Y el Espíritu de Dios siempre está moviendo dentro de nosotros para poder adorarle en espíritu y en verdad. Por eso dice que la hora viene y la hora es. Para que los adoradores lo pueden adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta dentro de nosotros, nos podemos adorar a Dios en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier que sea la circunstancia. Porque el Espíritu de Dios es el fuego que nos alienta, que nos impulsa siempre para adorar a ese Dios vivo, a ese Dios santo, a ese Dios digno. Porque la plenitud del Espíritu de Dios se manifiesta dentro de nosotros. Hablando de no apagar al Espíritu Santo, es muy importante de recordar el papel del Espíritu Santo dentro de nosotros o en la vida de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 3, el versículo 6. Juan capítulo 3, el versículo 6. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ese texto, la carne se hace referencia a la naturaleza humana.
Como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, tenemos que entender de la misma forma, el Espíritu Santo puede efectuar en nosotros la transformación espiritual. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto en nuestras vidas. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, por más que tal vez tenemos la voluntad de hacerlo. Solamente el Espíritu Santo que nos puede transformar. De modo que solo el Espíritu Santo puede producir el nacimiento espiritual requerido para entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo escribe en el libro de Tito, capítulo 3, el versículo 3, el versículo 5, para hablar de la regeneración de cada creyente, es completamente por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede regenerar por sí mismo, sino por la obra del Espíritu Santo que ayuda, que fortalece. Sin ayuda del esfuerzo humano no podemos hacer nada. Porque nuestra capacidad no podemos llevarnos a la regeneración. Porque esa regeneración se produce completamente por la obra del Espíritu Santo. Por esa razón debemos mantener encendida el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo libera a los creyentes de la esclavitud del pecado. Recuerda, usted y yo somos pecadores de naturaleza. Pero la única manera en que podemos ser libres del poder del pecado es por el poder del Espíritu Santo. Y que nos da esto para ayudarnos a superar. Siempre adentro de nosotros hay una lucha. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, hacemos lo correcto. Siempre hay algo que dice, haga esto. Otro dice, no, está malo. Pero ¿qué predomina adentro de ti? Si es el Espíritu de Dios que predomina, vamos a caminar según la voluntad de Dios. Vamos a caminar en el Espíritu. Pero si es la voz, si es la naturaleza humana que domina en nuestras vidas, vamos a estar terminando perdiendo, apagando al Espíritu Santo. A través de la obra del Espíritu Santo estamos empoderados para resistir al pecado, no ceder a la tentación y vivir según la palabra de Dios. Es cuando dejamos que el Espíritu Santo manifiesta, enciende dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora de forma permanente en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Jesús prometió rogar al Padre. Juan capítulo 14, el versículo 16 y el versículo 17. Juan 14. Juan 14, el versículo 16 y versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, Jesús prometió rogar al Padre para enviar a su pueblo otro consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Es un término que significa literalmente alguien llamado a estar al lado para ayudar, para consolar. El Espíritu Santo es tu ayudador en medio de cualquier prueba. El Espíritu Santo es tu consolador en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo te ayuda cuando no sabes qué tienes que hacer. El Espíritu Santo está aquí para enseñarte, para dirigir tus caminos, para orientarte en tu vida diaria.
Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. El Espíritu Santo es nuestro abogado, es nuestro defensor. En el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De otra manera, lo que quiere decir Jesús a sus discípulos y a nosotros hoy en día, yo he sido su maestro. El Espíritu Santo ahora es tu maestro, va a ser tu maestro. Jesús nos quiere decir, yo estoy como tu amigo, pero el Espíritu Santo también es tu amigo. Yo he sido su guía, el Espíritu Santo será tu guía. Yo he sido tu consolador, el Espíritu será como tu consolador. Yo he sido tu ayudador, el Espíritu será como tu ayudador. Es eso cuando dice otro consolador, otro consolador. Es alguien igual a Jesús. Es allí que podemos hablar de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No podemos tener duda sobre esto. Tenemos que entender bien en claro que el Espíritu Santo es la parte del consejo divino, para decirlo así. Es parte de la Trinidad. Él no es una fuerza ni un sentimiento, sino una persona divina que habita dentro de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Jesús, al hacer referencia a otros, se refiere específicamente a otra persona de la misma naturaleza, como yo acabo de mencionar. Porque el Espíritu Santo es el sustituto perfecto del Señor Jesús en nuestras vidas, para fortalecer, para ayudarnos, para guiarnos a la verdad. Esta es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo te enseña todas las cosas y te recordará todas las enseñanzas de Jesús. En Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como Jesús, el Espíritu Santo te fortalecerá en tus debilidades. En Efesios capítulo 3, el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Como Jesús, el Espíritu Santo intercederá por los discípulos y por nosotros hoy en día. En Romanos capítulo 8, el versículo 26 dice que, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Podemos vivir sin el Espíritu Santo? No podemos. El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos e intercede por nosotros. Muchas veces estamos orando y quedamos dormidos, estamos en el Espíritu orando, pero el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros. Cuando nuestra boca no puede articular, gesticular, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, intercediendo por nosotros. El cristiano no puede vivir sin la presencia del Espíritu. Un cristiano sin la presencia del Espíritu es como un címbalo que tiene buen sonido, pero adentro es vacío. Solamente el Espíritu Santo que nos puede llenar. Solamente el Espíritu Santo que nos puede darnos la fortaleza cada día para seguir adelante.
el Espíritu Santo produce fruto en los corazones de los creyentes. ¿Usted tiene fruto en su vida hoy en día? En Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero llamar su atención en este versículo 22. Y si leamos en el versículo 19 del mismo capítulo, dice que y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son en plural. Y ahí viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los frutos de la carne son en plural. Pero si prestamos atención en el versículo 22, dice que el fruto. ¿Por qué dice el fruto? Y arriba dice los frutos de la carne. Los frutos de la carne y el fruto del Espíritu Santo es. Y no dice un solo, empezando a narrar, a enumerar. Lo que tenemos que entender aquí, hablando de el fruto, lo que significa, no se trata del resultado de nosotros. Para hacerlo más sencillo, hablando de el fruto del Espíritu, todo este grupo es un solo fruto, no son varios frutos. Y un cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de en su vida, tiene que desarrollar las 9 características que hay en el versículo 22 y el versículo 23. No son los frutos. Muchas veces decimos los frutos del Espíritu no, es el fruto del Espíritu. Y si es el fruto del Espíritu, todo el grupo es uno solo dentro del cristiano, dentro de la persona por el cual que el Espíritu vive. Tal vez me puede decir, pero no tengo todo. Hay que entender por qué no tengo todo. Si es el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces tenemos que entender, se trata del fruto en singular y no de los frutos. Por lo tanto, el Espíritu produce como frutos todas las perfecciones o características que te detallan en este versículo. Entonces tenemos que entender, quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu, donde que el Espíritu Santo que manda en la vida del creyente, expresa en su vida todas las virtudes del fruto y no solo algunas de ellas. Tal vez uno puede ser más tenue que otro, pero si el Espíritu mora dentro de nosotros, tenemos que desarrollarnos. Tenemos que tener ese fruto dentro de nosotros, amor. Tenemos que tener amor en nuestras vidas. Tenemos que tener paz en nuestras vidas. Tenemos que tener gozo en nuestras vidas, paciencia en nuestras vidas, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en nuestras vidas. Porque no es que yo tengo uno, no tengo otro. Yo tengo ese fruto, pero no tengo otro fruto. Es un solo fruto. Y cuando el Espíritu habita dentro de nosotros, ese fruto lo tenemos en nuestras vidas, en todos los lugares que encontramos. Las virtudes que comportan el fruto determinan el estilo de vida de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que usted y yo llevemos fruto, más fruto, mucho fruto vinculados a la vida verdadera. Juan capítulo 15, el versículo 1, vamos a leer. Juan capítulo 15. Dice que yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente el Espíritu Santo de Dios que nos puede permitir que llevemos fruto. Y nada más. Porque las manifestaciones del fruto del Espíritu son cualidades fuera del carácter humano. No podemos hacer nada. Ninguna de ellas puede producir por habilidad del hombre natural. El carácter cristiano no se alcanza por esfuerzo persistente del creyente, por más que se pueda hacer esfuerzo, levantar temprano, no, sino por dependencia absoluta e entrega incondicional al Espíritu Santo de Dios, que podemos producir fruto. Porque podemos levantar cada mañana, pero si tu vida no depende completamente del Espíritu Santo, estamos haciendo una rutina. Si no es el Espíritu Santo de Dios que mora, que vive, que actúa en tu corazón, todos los demás vienen a ser rutina. El fruto del Espíritu es la verdadera esencia de la vida cristiana. El fruto del Espíritu no nos dice que una persona puede ser capaz de hacer para Dios por medio de dones espirituales y talentos. No. Más bien nos muestra en qué modo la persona vive para Dios. Es esto. Cuando produce fruto, nos puede ver el carácter de Cristo dentro de nosotros. Porque la única persona que se desarrolla completamente el fruto del Espíritu es Cristo Jesús. Entonces, cuando el Espíritu de Dios vive completamente en nosotros, desarrollamos el carácter de Cristo y vivimos como Cristo, y la gente puede ver a Cristo dentro de nosotros. La gente puede ver nuestra forma de actuar como Cristo actúa. Porque somos de Cristo. Por eso nos llama cristiano. Porque somos discípulos de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu de Dios arde dentro de nosotros, nuestro corazón se llena de amor. Es por eso no hay lugar para detestar, para odiar. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, gozamos. Cuando el fuego del Espíritu habita en nosotros, andaremos en Espíritu y así jamás satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo sella para la eternidad. En Efesios capítulo 1, el versículo 13, 14, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. El Espíritu de Dios nos sella. El Espíritu de Dios pone su marca sobre nosotros. En campo, los animales se puso una estampa. Es lo mismo. El Espíritu Santo pone su sello de propiedad sobre nuestras vidas como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no es dado para confirmar que pertenecemos a Dios, quien nos da el Espíritu como don o como un regalo. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. Romanos capítulo 15, el versículo 16, nos santifica para el ministerio, nos santifica para hacer las obras del Señor. La santificación es fundamental en la vida del creyente. Santificar significa ser santo, consagrado
apartado para Dios. El Espíritu Santo entra en el creyente y lo santifica. Y donde quiera que Dios habita, debe ser un lugar santo. Donde quiera que habita, debe ser un lugar santo. Debemos vivir en santidad. Por eso dice que busca la paz y la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Porque solamente Dios es un Dios santo. Si Dios es un Dios santo, no podemos, si queremos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, tenemos que llevar una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida apartada de inmundicia, del pecado. El Espíritu Santo nos capacita para vivir victoriosamente. Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice lo siguiente. Dice que, pero recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús nos da esa capacidad. La vida cristiana es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo fue lleno por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y más aún, hoy en día usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para caminar en este mundo perverso. ¿Cómo los creyentes apagan o contristar o entristecer al Espíritu Santo? Como miembro de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo no puede apagarse por sí mismo, pero puede ser apagado o sofocado cuando usted y yo nos resistimos a la obra del Espíritu en nuestras vidas o en la iglesia misma. Apagar el Espíritu Santo cuando desobedecemos deliberadamente a la guía de Dios. Apagamos al Espíritu Santo cuando desobedecer la guía de Dios. Cuando no aceptamos ser guiados por Dios. Cuando Dios nos dice para hacer algo, pero hacemos lo contrario. Apagar el Espíritu es decir no al Señor. Negamos a escuchar su voz y en cambio elegimos hacer lo que queremos alcanzar a nuestra propia fuerza. Él nos muestra el camino para elegir, pero contrariamente hacemos lo que parecemos bien. Recordamos la historia de Sansón. Dios tenía un plan para Sansón. En Jueces capítulo 16, todo capítulo puede leerlo. Jueces capítulo 16 nos explica Sansón. Fue un hombre de Dios, un hombre antes mismo de su nacimiento. Ya es como el camino ya estaba hecho. Sansón era un nazareno de Dios. Cómo él debía vivir, cómo él debía caminar, tenía sus parámetros, cómo debía ser su vida. Pero Sansón tenía un gran problema. Él gustaría jugar ping-pong con el pecado. Él jugaba con el pecado. Él ignoraba la presencia del Espíritu que estaba dentro de él. Entonces, en jugar con el pecado, llegó un momento, él cedió al pecado. Y en aquel momento, dice que, pero en el versículo 18, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El versículo 18-20.
en jugar, llegó un momento no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Pero él dio el secreto. Es la presencia, no es solamente por cortar su cabello, no, es porque fue su, ¿cómo decir? Como fue nazareno, no tiene que cumplir con sus mandatos, pero él violó el mandato de Dios. Y de esa forma, cuando se cortaron sus cabellos, la fuerza se fue. Él dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó que tanto esa jugaba, el fuerza siempre va a estar. Y lamentablemente la vida de Sansón terminó mal. Cuando no obedecemos a Dios, nuestra vida puede terminar mal. Cuando no obedecemos a la voz de Dios, apagar el Espíritu Santo es cuando hacemos fingimiento espiritual. Y permíteme decir en esta mañana, estamos en esa era donde muchas personas están fingiendo la espiritualidad. Estamos en un tiempo donde la gente está haciendo fingimiento espiritual. En Hechos capítulo 5, el versículo 1 al 11, estaba hablando como una pareja quiere hacer parecer su espiritualidad. Entonces, Hechos capítulo 5, el versículo 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de Jesús, a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad? Ellos, como pareja, vieron una oportunidad en esa situación, porque en ese entonces, para contextualizarlo, hay personas que se vendieron sus terrenos, sus propiedades, y llevar el dinero en el templo para ayudar, ¿okay? En ese entonces. Porque la iglesia normalmente, la iglesia primitiva, como le decía en un tiempo anterior, era una iglesia pobre, donde había muchas personas y necesitaba recursos. Y según lo que puso en el corazón, Dios puso en el corazón de estas personas, se vendieron para dar. Pero esa pareja también tiene este anhelo. Entonces, allí ellos sabían cómo estaban las cosas, pero ellos tratan de buscar ventajas allí. Y quiero hacer entender muy en claro, el pecado no es porque ellos toman de parte del dinero, no, es porque ellos tratan de mentir al Espíritu Santo. Pues es por eso, en el versículo 4 dice, reteniéndola, no te quedas para ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. Porque pusiste esto en tu corazón. Porque normalmente si ellos se quitaban una parte, normalmente, bueno, ese para servir, para vivir, vamos a darle esa parte, no pasaba nada. Porque en ninguna parte de la Biblia dice, tú tienes que dar todo. No, según tu corazón. Entonces ellos vieron dos cosas allí. Retener del dinero para uso propio y también tener un privilegio en la iglesia o tener un espacio, tener un prestigio espiritual. Esa pareja se vende sus casas, sus terrenos y se regala a la iglesia, o esa pareja regala un terreno para la construcción de un templo. Busca intereses espirituales.
dentro de la iglesia. Mientras tanto, saben que están mintiendo. Pero tenemos que entender muy en claro, reteniéndola. Pero dice que no has mentido, al final del versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Ese pecado solamente fue la manifestación externa. El pecado más catastrófico y profundo fue la hipocresía basada en un deseo de posición espiritual. Porque ellos querían que sus nombres estén aquí, escritos aquí. Ellos creen que el pastor dice que el hermano tal, la hermana tal, da tal cosa, para tal don para la iglesia. Mientras tanto están mintiendo dentro de ellos mismos. Ellos deseaban la aprobación de los hombres por sus actos de sacrificio y también por ser considerados como miembros de los más nobles en la iglesia. En Mateo capítulo 6, el versículo 1. Mateo capítulo 6, el versículo 1. Jesús Cristo mismo llama a estas personas de una forma. Mateo capítulo 6 y el versículo 1. Dice que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús nos dice claramente, no actuamos como hipócritas. No actuamos como hipócritas. Sé tú mismo. Sé tú misma. Porque Dios te conoce. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Él conoce todo. Por eso dice que no está mintiendo yo, pero no has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Nadie es tan desagradable a los ojos de Dios como aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no poseen. En la actualidad, hablar en lengua normalmente es una señal del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Pero muchas veces la gente se habla en lengua como una belleza espiritual para engañar a los demás. Para que decir que esa persona se habla en lengua, mientras tanto está mintiendo. Es tiempo de analizarnos. No podemos hacer esto. Ananías y Zafira no eran más que un santo pecadores que fingieron espiritualidad. Igualmente ocurre con quienes pretenden que el Espíritu haga milagros. Hay personas que pretenden hoy en día tiene don de sanidad. Mientras tanto están apagando el Espíritu Santo porque es falso, es una farsa. Hay muchas personas que profesan de la santidad que no tiene, profesan que se puede resolver cosas, pero adentro están contristando al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, traer engaño a la iglesia es pecar contra el Espíritu Santo de Dios. Es entristecer al Espíritu. Cuando usted y yo establecemos un estándar falso de santificación o un estándar falso de espiritualidad, apagamos al Espíritu Santo. Dios te conoce. En el libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Yo sé que tú no estás ni frío ni caliente. Porque tú eres tibio, yo te vomitaré. Esta es la palabra de Dios. Porque no podemos vivir con falsedad delante de Dios.
porque Él nos conoce. Contristamos al Espíritu Santo cuando actuamos de manera pecaminosa, ya sea en pensamiento o de forma visualmente. Dice que en Efesios capítulo 4, el versículo 30, hasta el versículo 32, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No entristéis al Espíritu Santo con su forma de la forma de su estilo de vida. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice muy claramente, quítense. Es tiempo de analizarnos. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense dentro de nosotros todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se contrista cuando usted y yo vivimos una vida descuidada, mundana, dando espacio a los deseos de la carne. Es decir, cuando priorizamos la carnalidad sobre la espiritualidad. Razón por la cual que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 6, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Estamos en un tiempo para caminar en el Espíritu. Estamos en un tiempo para no satisfagar los deseos de la carne. Es tiempo de saber lo que debemos hacer y no debemos hacer. En el mismo libro de Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 21 dice, examinad todo, retened lo bueno. Lo que estás viendo, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Examinad todo, reteniendo lo bueno. Es la advertencia que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy en día. Donde estamos viviendo en una sociedad, en un mundo donde hay muchas informaciones. No satisfagáis los deseos de la carne. Cuando apagamos al Espíritu Santo, detenemos el fluir y el mover dentro de nosotros. La Biblia dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, leemos en 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 12-16. Usted seguramente conoce la historia. La Biblia, cuando ese arca llegó a la ciudad de David, dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Cuando el Espíritu de Dios fluye dentro del creyente, no le importa el protocolo. Cuando el Espíritu fluye dentro del creyente, no importa quién está al lado. Porque David danzaba. ¿Y por qué David danzaba? Porque el Espíritu de Dios estaba en David. Porque David dejó fluir el mover del Espíritu Santo dentro de él. Él se ignoraba todo código protocolar. David era rey. Y si leímos más adelante, vamos a ver que
David no puso su vestido real, más bien dice, él estaba vestido con un éfod de lino. Es decir, claro que no, David no tenía su atuendo de rey. David no tenía su corona. En este caso nos damos cuenta que él danzaba delante de Jehová, él regocijaba delante de Jehová, él fruía delante de Jehová con alegría, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de David. Es tiempo de dejar tanto protocolo para dejar que el Espíritu de Dios fluya dentro de nosotros. No, yo tengo un pantalón, no voy a poner mi rodilla en el piso. Aquí es bonito, pero hay iglesias donde todavía hay tierra. Cuando el Espíritu de Dios arde dentro de nosotros, no nos importa nada. Porque el Espíritu de Dios nos impulsa para adorar a ese Dios vivo, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que nos formó, a ese Dios que nos da vida, a ese Dios que nos restaura, a ese Dios que nos da vida. Porque dice Jesús vino, no solo vino para dar vida y vida en abundancia, a ese Dios que estamos sirviendo. Cuando el Espíritu Santo está apagando dentro de nosotros, es cuando dejamos de dar prioridad a las cosas espirituales para dar prioridad a las cosas naturales. Cuando apagamos el Espíritu Santo, dejamos de oír la voz de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está apagado, la iglesia se estanca. La iglesia deja de ser funcional, la iglesia deja de ser efectiva y se convierte en un club social, en un lugar de reunión, en un lugar de encuentro, porque ya no hay espíritu, donde no hay fluir del Espíritu de Dios, no hay manifestación de la presencia de Dios. Las cosas se hacen por rutina, por costumbre, porque ya no hay espíritu. Es tiempo de dejar que el Espíritu de Dios fluye dentro de nosotros. Es tiempo de entender. No podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu de Dios. Ese sermón es un llamado a los creyentes a ser sensibles al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a evitar acciones, actitudes que obstaculicen, y avivar la llama del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yo vengo a decirles en esta mañana, deje que fluye el Espíritu de Dios, no lo apagues, no lo entristeces. Deja que el Espíritu mueve dentro de nosotros. Si apagas el Espíritu, pierdes la guía de Dios. Si apagas el Espíritu, pierdes la intimidad con Dios y la vitalidad espiritual, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y no podemos vivir como queremos. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 21, Dios da un orden a los sacerdotes. El candelabro tiene que permanecer ardiendo o encendido día y noche. Como el candelabro estaba encendido permanente, ardiendo día y noche en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, de la misma forma debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios arde, enciende dentro de nosotros día y noche para cumplir, para caminar con Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Deja que el Espíritu de Dios fluye dentro de ti. Como en aquel tiempo, esa luz siempre estaba ahí en el templo, día y noche.
no tenía que apagarse. Deje que el Espíritu de Dios fluye dentro de usted. Deje que el Espíritu de Dios fluye. No lo apagues, no lo entristeces. Ponte sobre sus pies en esta mañana para adorar a Dios y pedirle que aviva el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Porque no podemos hacer nada. Porque el Espíritu de Dios siempre está aquí para nosotros. Porque eres Dios. Eres el Señor. Oh, te adoramos, Padre, en esta mañana. Te glorificamos, Padre. Pide a Dios en esta mañana, aviva el Espíritu dentro de ti. Permite, oh Dios, que el Espíritu fluye dentro de nosotros. Porque tú eres Dios, Señor. Oh, Santo de Israel. Todos los lunes a las 5 de la mañana estamos convocados para un tiempo de clamor y de intercesión. Quiero animarle que se sume a esta iniciativa como miembro de nuestra congregación. Si usted es miembro de nuestra congregación, usted tiene que entender claramente que nuestro llamado delante de Dios es clamar, es interceder y es orar. Te espero este lunes 5 de la mañana en la línea de Zoom, el mismo link de Zoom, hasta que Cristo venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos y bendiciones, mujeres de fe. Este y todos los martes a partir de las 7 de la noche nos reunimos para compartir un tiempo de oración, alabanza y palabra de fe. No falte, te esperamos. ¿Buscas un lugar donde crecer, fortalecer tu fe y conectar con otros hombres con propósito? Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en el Discipulado de Hombres, un tiempo de palabra, hermandad y renovación total. Necesitamos manejar todos los tiempos, nuestras crisis, nuestras dificultades y aún nuestras alegrías con sabiduría y inteligencia. Y oportunamente la palabra de Dios nos enseña que lo podemos hacer con su ayuda, orando en todo tiempo, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Es así que les invitamos todos los jueves, de 9:30 de la mañana a 12 del día, aquí en la iglesia, para juntos poder orar y clamar al Señor. Dios les bendiga. Iglesia de Bellavista, te hacemos una cordial invitación para que seas parte de este tiempo donde tú podrás compartir oración, testimonio y aprendizaje todos los días jueves de 7 a 9 de la noche. Ven, te esperamos. Queremos extenderle una cordial invitación a todos los adultos mayores de esta congregación. Nos reunimos cada fin de mes para poder compartir con ustedes un tiempo de coinonía, reflexión de la palabra, actividades físicas, manualidades y muchas cosas más. En la parte inferior dejamos nuestros números. Contáctanos. Los esperamos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les hablo de parte del Ministerio de la Niñez Aviva el Hit, para hacerles la cordial invitación a cada uno de sus niños a venir el domingo a la escuela dominical, un tiempo para ser instruidos y capacitados en la palabra del Señor. La Biblia nos dice que dejemos venir a los niños a los pies de Él para que ellos puedan ser instruidos y el día de mañana no se aparten de su presencia.